Bueno, seguimos platicando acerca de toda la legislación que se ha dado a raíz justamente de algo que era un problema que está creciendo, que sigue creciendo, porque el irrespeto en todos los ámbitos se está dando y que lo podemos ver. Y es la legislación que regula el femicidio. Técnicamente era descabellado, si lo vamos a poner en términos de derecho era descabellado, porque tenía que haber una norma, no podemos poner homicidio, femicidio, o sea, esto es para tratar de equiparar, digámoslo así, una condición supuestamente de desventaja, pero esa condición de desventaja estaba dada por los mismos jueces. Así es, y de hecho, como hablábamos anteriormente, los tipos penales más graves estaban ya contemplados. Lastimosamente, nuestra legislación se va parchando igual que todo. O sea, el ejemplo de nuestras leyes, pues, las podemos ver en las calles, parchadas, improvisadas. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, el botar una ceiba, porque es un delito en contra del patrimonio cultural, tiene una pena de 5 a 10 años. Pero si alguien va en estado de ebriedad y mata a una persona en su vehículo, pues tendrá una pena de 5 años conmutable, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos, todos son parches y todos son grupos de interés y quedar bien con un grupo o con otro. Y entonces, si Medio Ambiente tiene una suficiente apoyo internacional en el Congreso para aprobar una ley, van a aprobar una ley con sanciones drásticas. Y lo drástico es 5 años para arriba porque no es conmutable. Entonces, todas las penas de 5 años para abajo no se aplican porque son conmutables. Nos falta muchísimo cambio en todas las áreas del derecho penal, de empezar a regular que hayan otro tipo de penas. En el caso de femicidio específicamente, por ejemplo, o de violencia contra la mujer, no tenemos faltas. Entonces, al juez no se le da la oportunidad de juzgar una falta o un delito menor, una agresión menor, porque lo mínimo que se le puede imputar son 5 años, que serían conmutables. Entonces nos llenamos de penas de 5 años de prisión y entonces eso también provoca en cierta forma un temor de parte de la defensa, prácticas no éticas en trampar el proceso, porque tenemos que cambiar un poco la cultura. Otro aspecto que hay que cambiar mucho es el tema de poder negociar las penas con el Ministerio Público. En Estados Unidos el 5% de los procesos llegan a juicio. Muchos de ellos se negocian antes de tiempo y el sindicato acepta su responsabilidad porque es un sistema sólido. Si no, veamos el ejemplo deportivo. Aquí el incentivo para que quedara absuelto y porque podía lograr una absolución era muy alto, porque el sistema es débil. En Estados Unidos el fiscal le ofrece una negociación y él acepta los hechos y hay una condena. ¿Por qué? Porque sabe y confía en la certeza de la pena. O sea, él sabía que se iba a juicio, lo iban a condenar. Ese es un aspecto que debemos trabajar nosotros mucho. Me gustaría ver que parte del cambio cultural de la violencia contra la mujer se solucionara antes de llegar a juicio. O sea, un hombre comete violencia psicológica en contra de una mujer o su esposa, tener las figuras para poder trabajarlo, que acepte su responsabilidad negociada y no tener que llegar a juicio, e incluso poder trabajar después a ellos por su cuenta en un aspecto de terapia, de consultoría para poder rescatar esa relación. Ahora, mucho del problema son los jueces, y han sido los jueces, porque los jueces con la legislación anterior, en muchos casos, imagínense ustedes en el interior, con la cultura imperante, llegaba una mujer, si es que se animaba a llegar a un tribunal, y el juez iba a tomar como poco seria la denuncia, por Dios. Ahora, la legislación se está usando mal. ¿Qué correctivos? Mire, yo creo que hay que empezarnos a educar. Yo creo que logramos que las mujeres empezaran a denunciar, que la ciudadanía empezara a denunciar. Logramos que subiera, digamos, los índices de condena contra los hechos de violencia contra la mujer que antes eran totalmente ignorados. Tenemos ahorita que apuntalar, digamos, el hecho de que tenemos que empezar a formarnos en que tenemos que hacer buen uso de las leyes que tenemos y en este caso sancionar a aquellos que abusan de una ley.
que es un paso que tenemos que dar y no debemos de tener miedo de darlo, porque a veces decimos, no, es que la ley es contra el femicidio, la ley es para proteger a las mujeres, no se pueden usar en contra de ellas mismas, pero sí hay, yo le digo algo en mi experiencia, de 1000 denuncias de mujeres, una sale falsa, una sale de aprovechamiento. Yo creo que es mucho el mecanismo, digamos, de investigación el que tenemos que afinar para evitar que casos como el de Alquijay se convierta de uno aislado a una constante. ¿Realmente cree usted que ese es el porcentaje de 1000 denuncias, tan solo una falsa? Bueno, tomando en cuenta, tal vez los casos que ustedes conocen, no lo sé, lo desconozco, pero tomando en cuenta las marrullerías de los leguleyos, de esos que les dan, que los arman de fe pública y de un título, tomando en cuenta eso, ¿cree realmente hay más casos, que solo una en 1000? No, mire, hay más casos. Si yo le digo algo así, la ley no visualizó a regular el tema, digamos, de familia, cómo quedaba establecida las relaciones familiares, cómo quedaba establecido, digamos, el tema de protección a los niños. Nada de eso fijó la ley. ¿Y eso qué hace? Que la mujer tenga que abrir un proceso por violencia, pero al mismo tiempo lleva el de niñez y al mismo tiempo lleva el de familia para el tema del divorcio y la separación de bienes y todo eso. Y es ahí, en ese espectro, en esa disputa por los niños y por los bienes, en donde se empieza a hacer mal uso de la ley. Y si usted se da cuenta, el mayor número de casos está ahí, en donde vemos, y aquí sí es parejo, hombres y mujeres utilizando la ley al derecho y al revés, por el tema, digamos, incluso el tema tan delicado de riesgo en el que se ha puesto a los niños, porque los niños ahora están, digamos, yo casi a veces le digo a los padres, dígame qué pedazo quiere, el de arriba o el de abajo, porque se ha llegado, porque la ley no tocó ese tema lo deja siempre en el sistema tradicional, y entonces hay como una mezcla de una ley actualizada, digamos, y el sistema que sigue su dinámica, digamos, tradicional. Entonces el niño queda en medio, y es ahí donde yo he visto el mayor número de abusos, que al final, ¿quiénes son las víctimas? Los niños. Y tenemos 30 alertas activadas todos los días. ¿Por qué? Porque no se quedó definido cómo quedaban en todos los niños. Procesos que tienen que ver con familia, incluso en simplemente el de divorcio, los afectados siempre son los niños, siempre son los niños, y por eso el matrimonio está considerado como una institución, no solo un contrato. Ahora, ¿cómo podemos corregir esto? Porque, a ver, yo entiendo lo que usted me dice de la parte educativa, pero es que yo creo que hay que hacer cosas tangibles, porque de aquí a que nos eduquemos, o a que eduquemos a los jueces, que a esos no les veo educación alguna. No, pero es que hay ley, como le digo, está el recurso de que si yo presento una denuncia falsa, se me abre un proceso penal. Castiguemos al que hace mal uso del sistema de justicia. Sí, debiese ser así, por supuesto, porque de esas denuncias falsas hay miles. Ahora, sí hay aspectos que cambiar, que se puede mejorar en la ley. Hay un tema que yo sé que esto sí va a causar controversia, y es que estos delitos son de acción pública. Yo sugeriría que estos delitos deben ser de acción pública a instancia particular. ¿Por qué? Hace 2 semanas salió en Prensa Libre que 8 de cada 10 denuncias la mujer se retracta o se arrepiente, se echa para atrás. Pero esto tenemos que verlo, no podemos ignorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer se echa para atrás? ¿Por qué se arrepiente? A pesar de que es cierto lo que sucedió. Porque hay un bien mayor muchas veces, ¿verdad? Es cierto, puede haber una presión, una coacción de parte del hombre para que renuncie de la acción. Pero en muchos de los casos, y este reportaje decía que era el 80%, la mujer tiene una familia y el proceso penal va a destruir esa integridad. O sea, después de un proceso penal de esta naturaleza, se destruye la familia o se rompe la familia. Entonces, uno de los cambios podría ser, tenemos que cambiar que estos delitos sean de acción pública a instancia particular, como es en otros países desarrollados. En Estados Unidos llega la policía ante un reporte de violencia doméstica y lo primero que le pregunta es, ¿va a presentar cargos? No, señor, bueno, me doy la vuelta y me voy.
porque eso es una decisión de la mujer, y la violencia contra la mujer debe empezar por erradicarse, por no permitirse en el seno familiar. La mujer es la primera que no debe permitir la violencia familiar, no estar con un agresor, con un violento, y esto debe tenerlo arraigado. Debe esto educarse en casa, en los colegios, en la escuela, para que una mujer no tenga o no mantenga una relación con un agresor y lo pueda ver, lo pueda interpretar y saber, bueno, esta persona tiene actos de violencia, y pueda leerlo y decir, me alejo de él. Y en caso que se sobrepase y haya un acto delictivo, ella pueda denunciar. Entonces, algunos de los aspectos, como decía, es cambiar la acción pública a instancia particular. Eso nos va a reducir mucho la carga de verdaderos casos. ¿Por qué? Porque el que quiera llegar a una negociación puede llegar a una negociación tomando en cuenta que hay muchos aspectos de familia. Está el juicio, por ejemplo, de la pensión alimenticia, se puede negociar, va a haber o no va a haber divorcio, va a haber una separación, y eso se puede llegar a un acuerdo y solucionarse. Con eso nos quitaríamos mucho del abuso que se da precisamente como una mala herramienta para querer presionar a obtener una pensión. Breves sus conclusiones, ya para terminar. No, yo creo que ahorita a 7 años de la ley hay que realizar una evaluación, hay que mejorar ese instrumento legal para que sea mucho más efectivo y nos ayude realmente a tocar el fondo de la problemática. Hay que transparentar por lo menos todo el tema de justicia. Yo le digo, deja mucho que desear la justicia especializada, porque lo que hicimos fue crear, y esto es algo que sí debe evaluarse, un ente especializado, pero con las mismas trabas del sistema de justicia. O sea, lo único que hicimos fue ampliar el espectro de la corrupción, tráfico de influencia, y eso tiene que ver mucho. Entonces, este es un instrumento que hay que evaluarlo, hacer las reformas que haya que hacer para hacer un mejor instrumento, pero sí hay cosas que sí no van a poder tocarse, como esta que usted está planteando. ¿Presentarían ustedes reformas? Sí, de hecho ya se ha venido hablando de ciertas reformas que se deberían de hacer. Por ejemplo, o sea, yo ya estoy convencida que no puedo meter a media Guatemala a la cárcel. No puedo seguir metiendo a todo el mundo a la cárcel, porque eso no le pone un alto a la violencia. Están en la cárcel y siguen ejerciendo violencia. Y los otros no han aprendido de que pueden echar a perder su vida por venir y golpear a su mujer. No han aprendido, a pesar de que estamos metiendo todos los días hombres a la cárcel. Entonces tenemos que buscar otros mecanismos para que esos hombres cambien, digamos, su conducta. Voy a tenerla que interrumpir. 10 segundos. Gracias, José Eduardo. Definitivamente necesitamos hacer una revaluación de la ley y su aplicación, y la ley necesita cambios y también un cambio de cultura y de paradigmas de todos los operadores de justicia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. A ustedes, pues pásenla de lo mejor.